El peso específico se define como el peso de un objeto por unidad de volumen. En esta fórmula, P subíndice E es el peso específico, W es el peso del objeto o peso de la sustancia y V es su volumen. Y al igual que para la densidad necesitamos saber cuáles son sus unidades, en el sistema internacional el peso específico va a estar expresado en newtons por cada metro cúbico. Por lo tanto, para que esto se cumpla, el peso debe estar en newtons y su volumen en metros cúbicos. Análogamente, en el sistema británico gravitacional, el peso específico va a estar dado en libras, fuerza, por cada pie cúbico. Por lo tanto, el peso debe estar en libras y el volumen en pies cúbicos. Necesitamos también conocer los valores del peso específico del agua para nuestros ejercicios, para nuestro tema. Para el agua, en el sistema internacional, el peso específico va a ser igual a 9.810 newtons por cada metro cúbico. Y en el sistema británico gravitacional, el peso específico del agua va a ser igual a 62.43 libras por cada pie cúbico. Esos son los valores que vamos a utilizar. Y para cerrar este tema necesitamos saber dos cosas. Primeramente, la relación entre la densidad y el peso específico. Y para esto lo vamos a deducir a partir de lo siguiente. El peso específico es igual al peso entre el volumen. Pero por la segunda ley de Newton, el peso es igual a la masa por la gravedad dividido entre el volumen. Y si factorizamos de la siguiente manera, masa entre volumen por gravedad, no se altera la expresión. Sin embargo, masa entre volumen es la densidad. Por lo tanto, el peso específico va a ser igual a la densidad multiplicada por la gravedad. ¿Y cuáles son las unidades que vamos a utilizar en los sistemas internacional y británico? Las unidades congruentes para esta fórmula. Las unidades son las siguientes. En el sistema internacional, el peso específico va a estar en newtons por metro cúbico. Por lo tanto, la densidad tiene que estar en kilogramos por metro cúbico multiplicado por la gravedad expresada en metros por segundo cuadrado. En el sistema británico gravitacional, el peso específico va a estar en libras por pie cúbico. Por lo tanto, la densidad, como lo vimos anteriormente, estará en Joule por pie cúbico, y la gravedad para esta fórmula va a estar en pies por segundo cuadrado en el sistema inglés gravitacional. Y por último, hay un concepto que necesitamos conocer. Es el concepto de densidad relativa, que en el Tippens, séptima edición, física y sus conceptos, nos dice, le llama densidad específica, y nosotros llamamos densidad relativa. Y la densidad relativa de una sustancia se obtiene dividiendo la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Obviamente, para obtener la densidad relativa, las unidades en las que se expresan ambos valores deben ser las mismas, es decir, en el sistema internacional o
la densidad de la sustancia y la densidad del agua en el sistema gravitacional. De tal manera que se cancelan las unidades y por lo tanto la densidad relativa es un número sin unidades, es solamente un factor. ¿Y por qué un factor? Lo podemos ver enseguida. La densidad de una sustancia despejada a partir de esta fórmula nos queda como densidad de la sustancia igual a densidad relativa por la densidad del agua. Por lo tanto, ¿qué nos representa la densidad relativa? La densidad relativa es el número de veces por el cual tenemos que multiplicar la densidad del agua para obtener la densidad de una sustancia. En concreto, la densidad relativa es un número adimensional.